Hola, bienvenidos a su podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y desde ya los invitamos a que acá nos ponga su pregunta, su comentario sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy y que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, para que usted esté enterado de todos esos temas legales que nosotros hablamos semana tras semana, todos los sábados. ¿Por qué? Porque es importante que como guatemaltecos nosotros sepamos de diversos temas legales, temas que no se quieren hablar mucho acá en Guatemala y que es importante que sepamos porque de repente tenemos una necesidad y como dicen los abuelitos por ahí, no nos dan atol con el dedo y nosotros sabemos cómo resolver la situación. Recuerde que esto es totalmente gratis, sin ningún fin político. La idea es ayudar a los ciudadanos guatemaltecos con lo que nosotros sabemos, con lo que los especialistas vienen a darnos acá y a dar a conocer de diversos temas. Hoy vamos a tocar un tema importante saberlo porque no sabemos nosotros cuándo vamos a llegar a necesitar o a conocer esa institución. Y vamos a hablar del sistema penitenciario, que en Guatemala a veces se confunde con la PNC, que es la Policía Nacional Civil o la Policía Militar, pero es una institución diferente. Y para hoy tenemos a un súper invitadazo que conoce del tema y se van a dar cuenta por qué conoce del tema, que es el licenciado Norman Ruano. Licenciado, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Es un gusto tenerlo acá en el set. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. De verdad es un tema bastante apasionante que pues en un momento dado nadie en Guatemala de los 19 o 17 millones de guatemaltecos, no sé cuántos somos, estamos exentos de poner un pie un día en un sistema carcelario, entonces es interesante abordar estos temas. Y es importante que también la población conozca sobre el sistema penitenciario y quiénes conforman esa institución. ¿Qué es el sistema penitenciario en Guatemala? Claro, partamos de que es constitucional, hay un artículo 19 en la Constitución que establece que debe existir una institución que tienda a la guarda, custodia y seguridad de las personas privadas de libertad. Entonces está a cargo de una dirección general del sistema penitenciario que tiene a cargo hoy a 23 centros carcelarios. Aparte están las cárceles públicas que están a cargo de unas comisarías, pero podríamos decir no de manera correcta, porque realmente todas las personas privadas de libertad deberían estar a cargo del sistema penitenciario. 23 cárceles tenemos aquí en Guatemala. Así es. ¿Y quién administra esas 23 cárceles? Las administra la Dirección General del Sistema Penitenciario, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación, o sea, del Ejecutivo, ¿verdad? Quienes guardan custodia y seguridad de los privados de libertad. También cumple con unos fines, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir abordando a lo largo de este programa. Muy bien, Lick. Y no, la verdad que también, bueno, sabemos que las cárceles aquí en Guatemala no son las mejores condiciones, pero hemos visto y en la tele nosotros como chapines vemos que en Estados Unidos hay cárceles, pero son cárceles privadas, se podría decir, porque tienen un dueño, o pues una empresa es la dueña y la administra, y se ven las cárceles que son de alta seguridad, la verdad, pero se ven bien y no se ve como acá en Guatemala, que pues más adelante le voy a hacer esa pregunta, que hay una sobrepoblación. ¿Usted cree que eso acá en Guatemala podría funcionar, de que se creen cárceles privadas, por decirlo así, que se le preste ese servicio al Estado de Guatemala? Sí, claro, han habido propuestas. En el 2017 Guatemala estuvo a punto de contraer un contrato con una empresa chilena que quería brindar ese servicio. El detalle es que el Estado paga, pero ¿a qué costo? Costo es bastante oneroso. Hay otros países como Estados Unidos, usted bien lo mencionaba, que sí tienen la capacidad económica para hacerlo. Al final termina siendo un negocio, pero estas se cumplen a cabalidad a través de los recursos que ellos cobran por administrar por cada privado de libertad. Entonces ellos garantizan la seguridad, la guarda y custodia. Y luego otros temas como la readaptación y la educación que tendrían que ver en qué fase o qué parte puede cumplirse en estas cárceles privadas, por ejemplo. Pero hay países que han optado por este beneficio. Y hay países como Guatemala que tienen este gran problema y a nivel Latinoamérica que también lo trabajan desde punto estatal. Y ejemplos
positivos como República Dominicana, que trabaja de manera estatal con un nuevo modelo de gestión penitenciaria y que es muy efectivo. También, pues, es decir, también se puede de manera estatal, pero habría que ver cuáles son las condiciones y hasta dónde está el Estado dispuesto a pagar por la guarda, custodia y seguridad de un privado de libertad. Y nuestros guatemaltecos en los noticieros y en distintas redes sociales a veces escuchan centros preventivos, pero a veces se utiliza también la palabra centros carcelarios de condena. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque si bien es cierto, un centro preventivo, un centro carcelario no es lo mismo, ¿verdad? Claro, la ley del régimen penitenciario, decreto 33/2006, establece los tipos de centros carcelarios y son 3: el centro de detención preventiva, es decir, todas las personas que son capturadas en flagrancia por orden de captura en temas de prevención deberían de ir a estos centros carcelarios en situación preventiva. Y están los centros de cumplimiento de condena, que en los años 1970 se crearon las más famosas granjas modelos de rehabilitación. Está la de Cantel, Quetzaltenango, Pavón en Ciudad de Guatemala y también la de Granja Canadá Escuintla, que estas son específicamente para las personas que ya han sido condenadas. Ahí deberían de estar las personas que ya fueron oídas y vencidas en juicio y que van a cumplir una condena en un tema de readaptación social, reeducación y luego reinserción social, ¿verdad? Ya cumpliendo su condena deben de reinsertarse en la sociedad. Entonces, hoy por hoy en Guatemala tenemos una mezcla, se perdió esa clasificación de tener a las personas en situación preventiva en los centros directamente preventivos y a los que están cumpliendo condena en granjas de condena. Hoy están mezclados, se ha dado una situación que tiene que ver mucho con traslados, riesgos, seguridad y todo eso, pero también existen los centros de máxima seguridad. Este es el tercer tipo de centro, que estos centros de máxima seguridad resguardan a las personas de alta peligrosidad o que requieren protocolos de máxima seguridad, que en Guatemala hoy por hoy solo les queda el nombre, no existe una cárcel realmente de máxima seguridad. Todos están mezclados, ¿verdad? Tanto el que está cumpliendo su condena como el que de repente pues no le otorgaron una medida sustitutiva y se fue unos 3 meses al preventivo, porque ahí debería ser preventivo. Pero también hemos visto que cuando a una persona, por cualquier razón, un ilícito, incluso hasta un accidente, cuando no llevan su documentación y al final hay un lesionado, se va detenido, se va a una carceleta, que comúnmente se le llama carceleta aquí en Torre de Tribunales. ¿Esa entraría como, a quién le pertenece la administración? ¿Cómo entraría esa carceleta ahí entre el sistema penitenciario? Las carceletas están dentro de los órganos jurisdiccionales normalmente. Por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, en Torre de Tribunales, tiene una carceleta que es donde son llevados las personas que son detenidas en el día y ahí van a su primera declaración. Entonces ya un juez va a determinar a qué centro debe ir en resguardo de privación de libertad. Cuando dicta acto de procesamiento, entonces esta persona dice, mire, va a prisión preventiva, al centro preventivo de la zona 18, a Pavoncito, distintos centros carcelarios, Mariscal Zavala también, que son distintos centros que resguardan a las personas en situación preventiva. Ese es el paso. Entonces, en los distintos departamentos donde no hay cárceles, tienen carceletas o estos centros preventivos que están a cargo del mismo comisarías, entonces ahí resguardan prisión preventiva en espera de una primera declaración. Luego de dicta autoprocesamiento, pues ya son trasladados a un centro carcelario. Usted como especialista, Lic, ¿qué considera? Nosotros hablamos con un amigo, porque en las carceletas, pues un hecho de tránsito, pues una persona lesionada, el procedimiento policial es que se lo lleven, ¿verdad? Más si no cumple con los documentos, licencia y DPI. Pero de repente aprendieron a un pandillero, un asesino, pues, porque asesinó a otra persona y cabal en el momento, como dice, la pronta acción de la PNC y pues cayó. Pero no es lo mismo a la persona pues, que iba de su trabajo y un accidente a la otra persona que estaba delinquiendo. Pero resulta que en Torre de Tribunales llegan a la misma carceleta. ¿Qué opinión merece de su parte? ¿Usted no considera que debería de haber una carceleta aparte? Que hay como 3, o sea, 3 de hombres, o sea, 1, 2, 3, sí, 3 de hombres y 1 de mujeres, que la de mujeres es un pedacitito, ¿verdad? ¿No considera usted que deberíamos de separar? Porque si bien es cierto, todos estamos propensos
a cualquier momento utilizar el sistema penitenciario y separar eso. Totalmente. Y este es el primer paso. Estas son las primeras horas de la detención, cuando usted va a torre de tribunales, donde hay un juzgado de turno y al final no son horas, se terminan par de días. Estar ahí un par de días, si es fin de semana, llegaste viernes, tu primera declaración va a ser lunes siguiente o martes. Y estas carceletas no llenan condiciones mínimas, no hay una clasificación, lo que usted explicaba que debería de haberse. Imagínese, está todavía en una situación donde va a ser escuchado en una primera declaración. Entonces ahí esto es parte de los procesos de criminalización que se dan en la sociedad guatemalteca. Desde la criminalización policial, ¿verdad ustedes? Donde nos maltrata, abuso de autoridad, etcétera, y el traslado, y no digamos ese resguardo, porque ahí llega de todo. Entonces, así puede estar una persona que fue detenida por un delito menor, o por error, incluso ahora hasta por sospecha lo quieren detener a uno, y estar ahí en esa carceleta, en esas condiciones, y con el pandillero más peligroso detenido ese mismo día también en carceletas, ¿verdad? Entonces desde ahí empiezan esos procesos de criminalización, que después pasamos al proceso de criminalización penitenciaria, ¿verdad? No pasando también por el proceso de criminalización judicial, no digamos el post penitenciario, que después de haber estado en prisión por X o Y motivo, nadie te quiere contratar porque ya tenés antecedentes. Entonces hay muchas cosas bien interesantes que suceden, pero esos procesos de criminalización, donde muchos de la sociedad guatemalteca, muchos ciudadanos, estamos de acuerdo, prácticamente nos hacemos partícipes de ese proceso de criminalización. No, y el que logra tocar la carceleta, créanme, que yo he tenido casos con clientes que por accidentes, por cuestiones leves, les toca que visitar la carceleta y se quedan pero traumados, porque obviamente son malas las condiciones. No podemos, con esto no estamos hablando mal de ninguna gestión, simplemente estamos hablando de la realidad, porque así es. O sea, llega uno a la carceleta, un baño malo, con todos olores, porque hay mucha gente ahí, o sea, no se da abasto, y desde ahí podemos darnos cuenta pues que tenemos un mal sistema para tener resguardada a la persona pues, que va a ser presentada ante una autoridad competente para conocer por qué está detenida, ¿verdad? No necesariamente decir que están ahí son culpables, pero hay diversos delitos y situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana. Pero hemos escuchado también, Lick, que un detenido tiene derechos, y la verdad que a esto no le gusta a muchos. Incluso siempre yo pongo el ejemplo de El Salvador, porque decían, así se deben de tratar a los criminales en todos los países, darles de comer mal y tenerlos así, pero realmente, si hablamos legalmente, porque aquí estamos hablando en el marco de la ley, un detenido tiene derecho. ¿Qué derechos tiene un detenido aquí en Guatemala? Mire, primero recordamos la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, basado a este principio, no podemos nosotros criminalizar a un tipo de estas personas, ni mucho menos someterlo a malas condiciones. Pero recuerden que una persona, una vez detenida, está en toda la obligación, la autoridad de hacerle saber sus derechos. Recuerden que en una situación preventiva, los únicos derechos que en una situación de detención, los únicos derechos que va a estar privada una persona va a ser en la libre locomoción y elegir y ser electo, porque no va a poder participar en un proceso político, por ejemplo, elección popular. De lo contrario, tiene derecho a todo, a la salud, a la educación, tiene derecho a la comunicación en el momento que él lo requiera, con sus familiares, con su abogado defensor, con su asistente religioso, si es extranjero, con su cónsul, ¿verdad?, para que él tenga acceso y a la justicia, ¿verdad?, a la defensa también, y a las condiciones mínimas que vamos a tratar también, porque de verdad es necesario, que Guatemala ha ratificado ciertos convenios, también derechos humanos, está vigilante ante las condiciones que se tienen a las personas privadas de libertad, porque estar en situación preventiva lo pone vulnerable a discriminación, a violencia, también a aspectos como torturas. Está la Comisión contra la Tortura también, que está vigilante ante esto, pero tenemos que ver acciones también del Estado en fortalecer, en darle la especial importancia al sistema penitenciario, y lo que involucra esto, no solo para la persona privada de libertad, sino que para su familia, para su comunidad y a la sociedad en general. Sí y no, porque aunque no nos guste, o sea, nosotros podemos ser víctimas en algún momento y estar detenidos. Por ahí vimos varios casos políticos que ahí sí no nos vamos a meter,
pero personas que han estado detenidas 6, 7, 8 meses, hasta un año, ¿verdad? Por cuestiones que nosotros cuando estudiamos Derecho y cualquier abogado que nos esté viendo, nos esté escuchando, pues a veces vemos los delitos y decimos, no, hombre, este tipo de delitos no pasa, esto nunca va a pasar en Guatemala. Y sí, hay personas que han estado detenidas 6, 8, hasta un año por esos delitos que nosotros consideramos que nunca se van a llevar a cabo, pero realmente cuando hay persecución política, pues se da y le toca que sufrir a esa persona el mal sistema penitenciario que tenemos. Pero también hablamos ahorita de derechos, pero también hablemos de obligaciones. ¿Y qué obligaciones, aunque no nos guste, tiene el Estado contra los detenidos? O sea, a favor de los detenidos. A favor de los detenidos, sí, claro. Miren, el artículo 19 de la Constitución es claro. Entonces, dentro de los objetivos del sistema penitenciario es la guardia, custodia y seguridad. Es decir, resguardar a estas personas de la sociedad. Tácitamente lo establece la Constitución Política de la República, en resguardo de la sociedad. Entonces, recuerden, ¿por qué? Porque este es un fenómeno social incluso, a veces la misma sociedad produce sus mismos criminales. Entonces, bueno, pero viéndolo de esta manera, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones de guardia, custodia y seguridad y de readaptación social. Entonces, necesita atención médica, o sea, cómo coordinamos con el Ministerio de Salud para que tengan una atención médica. Yo le puedo decir, los centros carcelarios hoy por hoy, cuando han tenido una jornada odontológica, por ejemplo, y tampoco les dan los permisos para que vayan al hospital, o estos permisos son solo para X o Y personas, ¿verdad? Entonces, tenemos personas con enfermedades terminales. Entonces, la salud es un derecho y es una obligación del Estado poder proveérselas, pero es nula hoy en el sistema penitenciario. La educación, el Ministerio de Educación debe tender a que estas personas nuevamente retomen sus estudios, que sigan estudiando, que no se detengan, porque si no vamos a fomentar la holgazanería, ¿verdad? El ocio dentro de las cárceles, y 24/7 estando en la cárcel sin ninguna ocupación. Entonces ellos se van a terminar convirtiendo en mayores criminales potenciales, aprendiendo de otros criminales, porque no hay clasificación, lo que hablábamos, ¿verdad? Es urgente una clasificación, y no una clasificación cárcel para pobres, cárcel para ricos, sino que una clasificación de acuerdo al nivel de peligrosidad y también posiblemente al grado de responsabilidad que estos tienen en la comisión de sus hechos delictivos. Y sí, y porque una mente debe estar ocupada, más este tipo de mentes que no los culpo, la verdad, no los culpo, pues diferentes circunstancias de la vida los ha llevado a estar ahí, o diferentes malas decisiones, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos una segunda oportunidad y está diseñado este sistema para que sea de esa manera. Entonces, pues retomando el tema de la reinserción al país, ¿de qué forma o qué programas existen para que eso se dé, para que la persona que al final pues cometió ese ilícito, cumplió su condena y en ese proceso de cumplimiento él pueda retomar su vida a la sociedad? ¿Cómo Claro, se da esto? la ley del régimen penitenciario establece 2 vías para salir antes de prisión. Una es el régimen progresivo del artículo 57 al 62. Este régimen progresivo tiene ciertas etapas, 4 etapas en las cuales la persona privada de la libertad, desde el primer día que pisa una cárcel, empieza un proceso de diagnóstico, ubicación, tratamiento, prelibertad, libertad controlada. Son fases dentro del cumplimiento de la condena, y que va sumando los días de educación, los días de trabajo. Si se tuviera el control, excelente, porque tuviéramos equipos multidisciplinarios que están detrás de las personas para que sigan los estudios, para que estén trabajando dentro de la cárcel, y esto les va a contar para su redención de penas. Y este tema, la redención de penas, resulta que aparece este otro beneficio de la redención de penas, entonces se olvidan del régimen progresivo, porque a través de la redención de penas pueden salir a la mitad de la condena. Una vez no tengan mala conducta dentro del centro carcelario y hayan trabajado o estudiado. Entonces les cuenta cada un día de estudios y un día de trabajo, o 2 de estudios o 2 días de trabajo, les cuenta por un día de libertad. Entonces la redención de penas salen a la mitad de la pena. Cuando ellos cumplen la mitad de la pena, pueden realizar una gestión, procurar su caso en el juzgado de ejecución y salir a la mitad de la pena, prácticamente con una libertad condicional, pero sale libre de una vez a la mitad de la pena. Y con otra mentalidad.
Se supone que tendría que salir con otra mentalidad, ¿no? Entonces, luego de esos procesos de tratamiento, rehabilitación, hay equipos multidisciplinarios, porque sí existen dentro de los centros carcelarios, pero dígame usted, un psicólogo para 5.000 privados de libertad, ¿qué tratamiento les puede ofrecer a todas esas personas? Y así sucesivamente, hay cárceles donde no se tiene psicólogo y un psicólogo atiende a 2, 3 centros carcelarios, entonces son más. Entonces estos equipos multidisciplinarios hacen una labor extraordinaria hoy por hoy, pero se necesitan más profesionales, se necesita más atención para que darles este correcto tratamiento, este impulso para que ellos no vuelvan a delinquir, que este impulso para que ellos no se separen de sus familias, porque al final ahí terminan las personas abandonadas por sus familias, sin recursos y afectados psicológicamente, y terminan incluso convirtiéndose en potenciales criminales, porque por eso por ahí acuñan el término de la universidad del crimen. Entraste por un delito menor, pero como te relacionaste con narcotraficantes, extorsionistas, sicarios, te salís como un profesional criminal con nuevos contactos. Con maestría. Lick, y usted como especialista en el tema del sistema penitenciario, hablando de nuestro país, claro, ¿cómo ve las cárceles aquí en Guatemala? ¿Cómo las ve usted? Mire, hoy por hoy tenemos una gran problemática en el sistema penitenciario, y es que esto tiende por la falta de atención, por la falta de interés del Estado. Ahora recuerde que los gobiernos vienen, traen una visión de 4 años y no hay una correcta visión de Estado que prioricemos una institución a 20, 30, 50 años. Entonces 4 años vienen. Se desaparece. Históricamente el sistema penitenciario tiene uno de los presupuestos más bajos, entonces se necesita invertir en el sistema penitenciario. Entonces la gran problemática y una de las iniciales es el hacinamiento o sobrepoblación que tienen las cárceles hoy en Guatemala. Tenemos un sistema carcelario, una infraestructura penitenciaria obsoleta, antigua, que solo tiene capacidad para 6.500 privados de libertad. Si vemos hoy las estadísticas, tenemos 26.000 privados de libertad, o sea, 400% más de población. O sea, figúrese usted, en su casa viven 3 personas, pero mañana ya no van a vivir 3, van a vivir 12 personas. ¿Qué pasa? Se empiezan a limitar los espacios, se empieza a haber roce, etcétera. Imagínense con personas que cometen delitos. Entonces, la situación es esta, ¿no? Centro carcelario para 1.200 personas tiene 6.000 privados de libertad. Los espacios empiezan a ser privilegiados y otras se pueden caer hasta en violencia porque son disputados los espacios y el control dentro de los centros carcelarios. Y ahí sálvese quien pueda, un privado de libertad toma el liderazgo, el poder, y él maneja el centro. Entonces, que hace poco también vimos que estaban haciendo, pues, básicamente allanamientos en los centros carcelarios, y por ahí fue público, o sea, cómo vivían algunos, o sea, unos tenían unos apartamentos bien bonitos, de todo, pues, buenas comodidades, y para 26,000 personas que están ahí, incluyendo quitando esos espacios grandes, me imagino cómo se ha de vivir. Pero también esto se ha tocado a nivel mundial, los derechos humanos. Y creo que esto al final genera pues discusión en familias, entre amigos y todo, porque para muchos una persona que es un criminal o cometió un delito ya no tiene derechos humanos, o sea, para algunos, pero la ley establece que sí tiene derechos humanos. Realmente, ¿cómo podemos explicar esta parte para que la gente nos entienda desde el marco legal que no es que el Estado quiera protegerlo, porque no es así, pero sí tiene sus derechos, o sea, la persona no fallece al estar detenida? la perspectiva cambia cuando nosotros tenemos a un familiar ya dentro de la cárcel. Cuando no nos ha pasado, no entendemos que los quemen a todos, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya es un esposo, un hermano, un padre, un hijo, el que está en la cárcel, la perspectiva cambia. Entonces nosotros decimos, no, sí tienen derechos, hasta que deben afectados nuestros intereses personales, ¿verdad? Hasta ahí nosotros reaccionamos que sí requiere una especial importancia. Y las personas que han estado en prisión saben muy bien que esta afectación no es solo personal, es familiar. Entonces afecta muchísimo psicológicamente a estas personas. Pero los derechos humanos, mire, de verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura, todos estos tienen una especial vigilancia en las cárceles guatemaltecas y por años han creado recomendaciones al Estado de Guatemala. Es más, el Estado de Guatemala ya tiene varias sanciones, ¿verdad? Ya tiene varias sentencias
por los malos tratos a las personas privadas de libertad, por no crear las condiciones. Es más, el mismo personal penitenciario está carente de muchas cosas y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no pueden seguir en esas condiciones el mismo personal penitenciario. Imagínense, si el personal penitenciario está abandonado con malos salarios, con malas condiciones, no tienen un beneficio realmente, ¿cómo pueden estar las personas privadas de libertad? Sin embargo, estos deben de ser garantizados, están en todo su derecho también de denunciar, pueden denunciar cualquier maltrato, discriminación, violencia, delitos que puedan haber cometido, que a diario se dan dentro de los centros carcelarios. Y Derechos Humanos ya tiene varias sentencias. Lamentablemente el Estado de Guatemala no ha querido atender a esto, porque sí requiere inversión, es algo bien estructural, integral, que hay que trabajar desde una carrera penitenciaria. Hoy por hoy solo existe la figura de guardias del sistema penitenciario, y el guardia con el mismo salario, el mismo puesto, salario y beneficio, él ejerce distintas funciones que meritan otras condiciones, las condiciones de la infraestructura, también para los privados de libertad, y aquí se ven involucradas varias instituciones, ¿va? El organismo judicial, que no es tan pronto y cumplido, ¿verdad? Se establecen 3 meses de investigación, aplazables a 6 meses. Yo conozco personas que han estado años en prisión preventiva, y ellos ya no deberían de estar ahí. De verdad, el organismo judicial, si después de 6 meses el Ministerio Público no logra demostrar realmente, se debería de ir a libertad. Sí. Bien complicado. Y cuando hablamos, bueno, hemos escuchado siempre que existen bandas criminales dentro del sistema carcelario, ¿verdad? Que hasta call center de extorsión y todo este tema. Pero la pregunta más enfocada, ¿de quién es la obligación de que no pase esto en los sistemas carcelarios? ¿De quién es la obligación? Porque existen inhibidores de señal que supuestamente son para que pues ni entren ni salgan llamadas, ¿verdad? Pero no se da. Y seguimos teniendo pues altos índices, que nosotros hablamos en un episodio sobre el tema de la extorsión, y cuando el Ministerio Público pues hace el mapeo ahí de verificar de dónde proviene la señal, regularmente del sistema carcelario, ¿verdad? De los varios de aquí de Guatemala. ¿A quién le podríamos no echarle la culpa, no, que realmente no está haciendo el trabajo como es para que esto no pase? Sí, existen varias aristas en esta situación, y esto es bien controversial, es muy mediático. El tema de la extorsión, por ejemplo, es un delito que tiene de rodillas a los guatemaltecos, y en mayor porcentaje de llamadas de extorsión sale de las cárceles, eso no lo podemos negar. Entonces, miren, en primer lugar, yo soy del criterio de que en las cárceles no debería haber un teléfono celular, definitivamente. Yo no toleraría, por ejemplo, ni siquiera de que hayan inhibidores de señal, porque en realidad no deberían de haber teléfonos. Lo que pasa es que al mismo Estado obliga, y pues las personas privadas de libertad tienen derecho a la comunicación, y ahí no todos son extorsionistas. Entonces existen una gran cantidad de personas privadas de libertad que tienen negocios, que tienen familia, que necesitan comunicarse. Entonces la vía oficial para comunicarse es muy costosa. Una tarjetita para llamar de los teléfonos que están autorizados dentro del centro carcelario, que se dice que fue un negocio en su momento dado, con 10 quetzales de esa tarjeta hablas 2 minutos, ¿verdad? ¿Con 10 quetzales? Sí, siguiente va. Entonces es oneroso. Entonces muchas personas quieren un teléfono para comunicarse con su familia, no necesariamente para extorsionar. Y ahí está donde entra el tema de la clasificación. Si nosotros tenemos identificados, porque nosotros conocemos dentro del sistema carcelario quiénes son pandilleros, quiénes se dedican a extorsionar, quiénes se dedican a determinadas cuestiones criminales, deberían de estar en otro tipo de centro carcelario donde las medidas de seguridad sean más drásticas, ¿verdad? Pero en Guatemala hoy no tenemos un centro de máxima seguridad. Se dice que es Renovación 1, hicieron una requisa hace poquito y volvieron a encontrar drogas, teléfonos y todo, y siempre hay señal. Entonces, bueno, ante esto aparece en este tema de los inhibidores de señal. La responsable directamente, según la ley, es las empresas de comunicación, que deben de tener estos inhibidores de señal. Lo que pasa es de que también en un momento dado, en el 2011, por ejemplo, se oponían porque dicen vamos a afectar a las personas que residen en los lugares alrededor de las cárceles.
Tenemos Sí. cárceles que están en el centro de la población. Entonces esto afectaría la señal para ellos. Y a ellos los que les interesa, obviamente son empresas lucrativas, es sus clientes, ¿verdad? Entonces, para ahí, responsablemente de la guardia, custodia y seguridad, que seguridad involucra todos estos aspectos, es la dirección del sistema penitenciario. Yo hice un comentario la otra vez, mire cómo entran los ilícitos a los centros carcelarios. Los teléfonos celulares entran de manera ilícita. Entonces, pagan porque entre un teléfono celular. Yo tengo conocimiento de centros carcelarios donde pagaban sumas, varios miles de quetzales porque les entraron un teléfono, pero era una pandilla o una mara, ¿verdad? Y ellos, ¿para qué iban a utilizar el teléfono? Pagaban 50,000 quetzales porque en términos de una semana sacaban el triple o más de extorsionar, ¿verdad? Entonces, yo creo que los protocolos, los métodos de actuación del sistema penitenciario sí han estado fallando, pero es un tema integral. A veces hay capacidad del personal en cuanto a actuar, pero resulta que hay crimen organizado incrustado en la misma institución, entonces ellos promueven que estas actividades se sigan dando. Complicado, la verdad, ese tema, porque pues de repente algún director quiere hacer el cambio, pero como todo eso al final está cooptado, es imposible y pues debería de existir algún tipo de reforma o ver la situación y analizarla bien para que esto ya no pase. Pero también pues sabemos que las mujeres privadas de libertad también tienen sus derechos, sus obligaciones y en ese tema de mujeres, ¿cómo ve el sistema? Muy bien, pues el porcentaje de mujeres en situación carcelaria es menor que el de hombres, ¿verdad? Hoy por hoy creo que se tienen cerca de 3,000, entre 3,000 y 3,500 personas, mujeres privadas de libertad. Hay un centro de cumplimiento de condena, que es el Centro de Detención Femenina COF, que está en Pavón, y está en Ciudad Capital, está el centro de Santa Teresa, históricamente, por años, obsoleto también, hacinado igual, el 400%. Y en algunos centros carcelarios a nivel departamental existe el centro para hombres y a la par solo lo divide una pared o una malla y ahí tienen el centro de mujeres que se ha prestado para trata de personas, para un montón de cosas. También ya tenemos récord, ahí pueden buscar ustedes en los medios de comunicación y hay casos ya de este tipo. Entonces las mujeres requieren una especial atención, tienen otro tipo de condiciones. En realidad, recuérdese que hay personas que llegan ahí embarazadas y ahí tienen a un niño y se vuelve un niño también prisionero. Durante la ley lo establece hasta los 4 años que puede estar ahí. Entonces ya tenemos guarderías también dentro de los centros carcelarios y cuáles son esas condiciones de estos niños. Entonces, como les decía, también las mujeres sufren las mismas condiciones que los hombres, en realidad es menos porcentaje. También en centros preventivos tenemos mujeres ya cumpliendo condena, en centros de condena también tenemos ya mujeres en situación preventiva, pero esto se da a través de aquel traslado que se termina dando por medidas de seguridad. Entonces, como ya no tenemos a dónde mandarla, la mandamos a un centro y se pierde esa visión de tener una correcta clasificación. Si no la tenemos en situación preventiva y condena, menos la vamos a tener por delitos o por nivel de peligrosidad. Claro. Y ahí en el tema de mujeres, ¿qué programas existen para que ellas al final pues vayan cambiando? Bueno, tal vez no el estilo de vida, porque obviamente ahí están, pero su forma de pensar para el momento de que ellas puedan salir. Claro, siempre está en el régimen progresivo. Entonces, este régimen progresivo se trabaja a través de equipos multidisciplinarios. Trabajadora social, psicólogo, un asesor jurídico también que está en ese equipo, un asesor educativo, un asesor laboral. Todos este equipos multidisciplinarios buscan maneras de involucrar a las personas en trabajo, estudio, esa relación con la familia, ayudas que muchas veces llegan de algunas ONG, asociaciones, ministerios también. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes ha aportado muchísimo en actividades de zumba, deportes, campeonatos, actividades recreativas, y todo esto le suma para estas actividades. Lo que pasa es que las condiciones no están dadas, es que desde que tenemos una infraestructura obsoleta, desde que tenemos un hacinamiento y una falta de control, ahí se pierde todo esto, porque no logramos realmente atender a ese plan de atención individualizada. Recuerden que cada ser humano
es un universo diferente y tenemos diferentes reacciones. Entonces necesitamos un plan de atención individualizada, así lo llaman los equipos multidisciplinarios, de atender a cada persona de acuerdo a sus condiciones, su estudio socioeconómico y poder programar actividades de tratamiento, de rehabilitación para que ésta se vaya cambiando. El detalle es que pasa lo mismo con las mujeres. Ellas tienen programas de acuerdo a sus condiciones, nadie invierte, pero ellos como pueden trabajan manualidades, han hecho algunos programas de trabajo dentro de los centros carcelarios para hombres, también para mujeres, y ahí se van entreteniendo, pero ante ese hacinamiento, ante esa falta de control, incluso ante los temas de corrupción, entonces se queda limitado para ellas las oportunidades. No puede entrar. Por ejemplo, una mujer quiere crear un programa con sus propios recursos para decir, bueno, vamos a hacer estas manualidades y lo vamos a hacer en grupo, tienen que sobornar para entrar los insumos, por ejemplo. Entonces, son extremos que se dan. Yo, tal vez estoy generalizando de alguna manera, puede ser que en algunos casos, en algunos centros carcelarios no se dé, pero en realidad esto es, sálvese quien pueda, y quien tiene puede, y quien no, pues sufre nada más las consecuencias. Y con este sistema que tenemos, ¿qué tan posible es que alguien se reintegre a la sociedad? Hoy por hoy, tenemos cerca del 30% de reinserción efectiva. Quiere decir, 3 de personas de 10 que salen de prisión vuelven a delinquir. Esa es la situación. 3 y 4, de 30 y 40% de reincidencia delictiva. Ese es el detalle. Entonces, muchas personas a fuerza de voluntad nunca quieren regresar a prisión. Después de sufrir estas consecuencias, nadie más quiere regresar a prisión. Pero 4 de cada 10 vuelven a delinquir. Entonces hay un alto porcentaje de reincidencia. Recuerde que si salió por redención de penas ya no puede volver a tener el beneficio. Entonces tiene que cumplir la condena, ¿verdad? En su totalidad. Entonces sí tenemos un alto grado de reincidencia, y lo que deberíamos de tener es un porcentaje nulo de reincidencia. Lo que pasa es que ahí también viene el tema de postpenitenciario que le decía. ¿Cuáles son esas oportunidades que va a tener la persona al salir de prisión? Cuando no encuentra ninguna oportunidad, a veces a nosotros los que estamos en el ambiente no hay oportunidades laborales ni nada. Imagínense para una persona que viene saliendo de prisión. Lo primero que le van a pedir va a ser antecedentes penales y policiales. Que hubo una propuesta para quitar eso como requisito para solicitar trabajo, que quitaran los antecedentes. Pero si usted le pregunta a la audiencia, ¿quién contrataría a una persona que viene saliendo de prisión hoy? Sí, es muy difícil encontrar eso. Ya es dudoso. ¿Y qué rol juega la familia ahí para la reinserción del reo? Importante, porque no se debe perder ese contacto con la familia. Entonces vienen las limitaciones de las visitas, de las condiciones, del recurso humano. Por eso es que es necesario la comunicación. Y volviendo un poquito al tema de las llamadas y todo, cuando alguien necesita esa comunicación, deberían de buscar una alternativa para que haya una comunicación de las privadas de libertad directamente con sus familias, constante y obviamente, pero controlada. En Estados Unidos tenemos cárceles donde los privados de libertad tienen comunicación vía correo electrónico con su familia y tienen acceso a un teléfono para comunicarse. Obviamente, quizás los están escuchando porque si se va a cometer alguna acción, se limita el derecho. Entonces, así debería ser también con el tema, el que empiece a crear cuestiones de órdenes, a girar órdenes a través de la comunicación para el tema externo o temas como extorsiones, limitado su acceso, pero para otras personas que quieren ese contacto directo con sus familias, las visitas deben de ser reactivadas, la comunicación debe ser constante y crear que no pierdan ese apego, porque al final las personas privadas de libertad, un gran número de privados de libertad se termina en un cementerio de vivos, personas abandonadas por sus familias, ya nadie da por ellos. Cuando vienen a cumplir su condena, no tienen ni a dónde ir, entonces se convirtió en su hogar. No quieren salir. Yo tuve una experiencia clara en Granja Canadá Escuintla. Había un privado de libertad que cumplió 18 años de condena y cuando le doy su libertad me dice, mire, no hay una forma que me pueda quedar, no me quiero ir, ya no tengo nadie con quién ir. Sí, qué lamentable, ¿verdad? No, al final ese rol familiar sí es importante porque ellos también tienen ese anhelo de poder salir, porque pues se les va contando cómo se va desarrollando la vida, porque obviamente después de 18 años
lo que va a encontrar es un gran tráfico, porque hace 18 años no había tanto tráfico como ahora, y obviamente a donde vivía súper cambiado, pues así es importante, si alguien nos está viendo y tiene un familiar y lo abandonó, es importante para que al momento de que él tenga su salida, pues tenga otra vez esa segunda oportunidad y pueda desarrollarse aquí en Guatemala. En el tema de, como especialista, Lick, ¿qué considera usted, qué reformas debería de tener el sistema penitenciario en cuanto al tema legal? Sí, mire, es urgente algunas cosas, pero yo les digo, si ustedes ven la ley del régimen penitenciario, es relativamente nueva, 2006. Cuando esta ley fue creada, establece en sus últimos artículos 10 años para darle cumplimiento. Ya estamos 20 años después y no se han construido esos centros carcelarios que ahí establece. Los centros de detención preventiva, uno por departamento. Los centros de cumplimiento de condena, uno por región, ¿verdad? De hombres, de mujeres, de máxima seguridad. O sea, no tenemos nada de eso. Entonces, si solo le diéramos cumplimiento a la ley como está, tendríamos un sistema penitenciario diferente. Bien, pero hay algunas reformas que son muy necesarias. Entonces, la infraestructura debe ser ampliada, remozada, modernizada. Necesitamos nueva infraestructura. Entonces se han creado algunas políticas penitenciarias que ahorita ya venció en el 2024, pero es necesario una política nacional penitenciaria donde tienda a la inversión a nuevos centros carcelarios con espacios acordes a la población carcelaria, para que el control sea más efectivo. Dos, es urgente una carrera penitenciaria para el personal. Eso sí es urgente, porque el personal debe de profesionalizarse en la rama y en las funciones que ejerce. No podemos seguir teniendo siempre solo guardias penitenciarios cumpliendo diferentes funciones. Usted fue creado y formado para ser guardia porque está de director de un centro, dirigiendo un centro. Para eso son otros perfiles, para eso son otros, también otro tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces hoy no se tiene, necesita y es urgente una carrera penitenciaria. Y también es necesario que el organismo judicial se ponga de acuerdo a unas medidas alternativas a la prisión. Recuérdense que la prisión es el último recurso y hoy por hoy los órganos jurisdiccionales están tan enfermos de derecho penal que todo es prisión preventiva. Todo es prisión preventiva. Yo como criminólogo así necesito reflexionar en los órganos jurisdiccionales que la prisión es el último recurso. Si no, vamos a seguir llenando las cárceles cada día y vamos a seguir incentivando una universidad del crimen. Sí. Otra, la situación es atacar las causas. ¿Qué estamos haciendo? Porque muchos dicen necesitamos declarar a los mareros como terroristas. Dice. Va. Yo estoy de acuerdo que necesitamos una ley antipandillas, ¿verdad? No un copy-paste directamente de El Salvador, y no lo voy a criticar porque al final, si no, ahorita me van a funar todo el mundo porque alaban mucho lo que se está realizando en el CECOT en El Salvador, y claro, eso es apto para una cárcel de máxima seguridad para personas con alta peligrosidad, y eso sí se necesita en Guatemala. Pero también recuerde que está el otro sector por el nivel de peligrosidad que necesita una reinserción, tratamiento y rehabilitación adecuada. Entonces necesitamos los centros para la gran mayoría de la población. Entonces estos de alta peligrosidad ya están perfectamente definidos y detectados. Estos deben de estar en una cárcel de máxima seguridad con protocolos de máxima seguridad, vestidos de naranja, donde no entra la alimentación más que en bolsa, donde los espacios son reducidos, son bartolinas, ¿verdad? Y por seguridad deben de estar en esas condiciones. Entonces, las reformas son esas alternativas a la prisión. Yo creo que ya es necesario en Guatemala incursionar en el trabajo comunitario, por ejemplo. Hay personas que ya están por cumplir una condena y estos pueden salir con algún beneficio creado en una reforma para que las personas pues salgan de prisión y no los sigamos instruyendo en esa universidad del crimen. Existen otras alternativas de agilización de los procedimientos, personas que ya cumplieron condena, pero no tenemos quien les agilice o procure sus casos en juzgado de ejecución. Entonces siguen ahí encerrados y deberían de estar ya en libertad. Y otras cuestiones interesantes que han salido, por ejemplo, los delitos de lavado de dinero, ¿verdad? Que prácticamente es una cadena perpetua para estas personas. Y hablar de esto es bien complicado, muy interesante, pero honestamente tenemos personas
que el delito de lavado de dinero es por 6 años, pero su multa no Súper la alto. pueden pagar, porque a máximo les puede correr hasta 100 quetzales diarios, y la multa es de 1 millón, o sea, se van a morir ahí en la cárcel. Debería de haber una alternativa para que esa caución económica sea pagada y el Estado se va a beneficiar, que tal vez no tiene las condiciones para pagarlo, pero si sale de prisión posiblemente haga un convenio y que termine de pagar. Y si no la termina de pagar, regresa a cumplir prisión, nadie va a No, querer. y ahí hay que tener mucho cuidado, usted siempre, lo digo yo, tenga mucho cuidado con quién se mete o a qué negocio se mete, porque yo tuve un caso donde un cliente compró 3 vehículos de agencia y ese cliente no tenía ni siquiera dinero en sus cuentas, no tenía un récord y obviamente pasó el caso, de ahí lo acusaron de lavado de dinero y al final era 1,500,000, lo que dice el licenciado. Lo condenaron, cumplió su condena, pero él tenía que pagar ese 1,500,000. Era algo imposible. El trabajo que realizan en el sistema penitenciario, en las cárceles, pues sí les da, pero para lo que ellos necesitan. ¿Y cómo van a pagar ese 1,500,000? Pero por una cosita tan sencilla, uno para en un proceso penal sentenciado, se le acaba la vida. Y la verdad que hay que tener mucho cuidado donde actúa uno, hay que ser un poco desconfiado. ¿Por qué? Porque lo que viene rápido, donde se gana mucho, entonces es dudoso, porque nadie le va a regalar absolutamente nada a usted. Licenciado, es un infierno el sistema penitenciario y me gustaría que le explicara acá a todos los guatemaltecos por qué usted considera que es un infierno el sistema penitenciario. Bueno, esto es por el tema de mi libro. Yo igual Aquí lo tiene, quiero mire. aprovechar este espacio para Aquí invitar está. tengo un libro que escribí. Este es eminentemente de reflexión, de narrativa, de todo lo que hoy ocurre. El subtema es romper el silencio, es decir, conocer el sistema penitenciario. Todos sabemos lo que pasa, todos tenemos una idea, nos han contado, pero nadie se había atrevido a escribir esto y yo lo escribí en 11 capítulos. El infierno penitenciario guatemalteco. Mire, yo me encontré a una persona, yo tuve la oportunidad de trabajar un poquito más de 3 años en el sistema penitenciario y conocí cómo funciona, conocí todo lo que yo plasmo en este libro. Y cuando encuentro una persona que salió de prisión luego de haber estado en esta institución, cuando lo encuentro me alegré de verlo, le digo yo, es una persona relativamente buena, pues estuvo ahí por X o Y motivo, pero ya sale de prisión. Y digo, mire, qué alegre verlo ya en otras condiciones. Y me dice, ya salí de ese infierno. Entonces de ahí fue que sale el título de este libro. Dije, el infierno penitenciario guatemalteco. Para las personas que conocen el sistema penitenciario, para las familias que han tenido a una persona en las cárceles, saben que relativamente es un infierno. Romper el silencio. También es necesario reflexionar ante esto, porque como lo dije al principio, nadie de todos los millones de guatemaltecos estamos exentos de pisar un día una cárcel por X o Y motivo, por error, por las circunstancias del destino, por el único error de su vida también. Entonces, ¿qué nos espera en el sistema penitenciario? Ahí está plasmado, como les decía, en 11 capítulos de la narrativa de lo que ahí ocurre. El crimen organizado, cómo opera dentro de las cárceles, qué es lo que nos somete y cómo abusan directamente de las personas privadas de libertad sin distinción de color, etnia. Ahí sí que, ahí no hay nada. Mire, el infierno. Puede leer El infierno. Licky, ¿dónde podrían conseguir este libro? ¿Algún número de teléfono o alguna librería que lo esté distribuyendo? Claro que sí. La presentación oficial de mi libro la tendré el 31 de julio en USAC Central, en la Biblioteca General de la USAC. Invitados los que quieran asistir, ahí voy a tener la presentación de mi libro y también vamos a obsequiar algunos. Lo he estado distribuyendo, se pueden comunicar a un número de WhatsApp, es el 5422-7600, vía WhatsApp, se pueden solicitar. No tenemos todavía disponible en una librería, en realidad solo son 500, ya solo nos quedan como la mitad, 250, y lo que hemos querido es que llegue a manos de personas que realmente aprovechen esta información. Vamos por una segunda edición después de una posible reforma que se logre en el sistema penitenciario. Ese ya va a ser más formativo y académico, pero este nos desnuda el sistema penitenciario realmente, cómo opera hasta el día de hoy y lo que hemos venido platicando en este momento. Ya sabe usted, el infierno existe y es el sistema penitenciario. Licenciado, ¿algunas conclusiones ahí para nuestros guatemaltecos? ¿Unas recomendaciones o qué puede hablar usted sobre Claro el que tema sí. del penitenciario? Mire, quise recordar cuando usted mencionaba el
tema de la experiencia del cliente de lavado de dinero, este tema de las extorsiones, cuando prestan la cuenta. Yo vi muchas familias, personas de la tercera edad incluso, que terminan cumpliendo una condena por extorsión. No tiene medida, son 6 años. Y lo que hicieron simplemente fue prestar su cuenta y recibir un depósito. Se consumó el delito, pues sentenciado, ¿verdad? Y no tiene una medida. Y al final los verdaderos extorsionistas, los que cobran realmente ese dinero, recolectan ese dinero, los que hacen la amenaza y la intimidación, son los líderes que no terminan siendo condenados, porque ya están dentro de la cárcel y operan de distintas maneras. Entonces, no prestar su cuenta, yo he visto personas que han caído en esta situación y no necesariamente por haber prestado su cuenta es extorsionista, son personas que tienen necesidad y le ofrecen algo por recibir ese depósito y no saben de dónde viene, y en realidad pues son personas que llegan a cumplir una condena por haber prestado su cuenta. Tristemente esto ha sido mediatizado, se ha recomendado que no presten su cuenta, entonces también es una situación bien interesante donde se maneja, ¿no? Y le mencionaba este delito porque sí, es uno de los que más se cometen dentro de la cárcel, porque realmente desde la cárcel se cocina mucha criminalidad hacia el exterior y se ordenan asesinatos, se ordenan secuestros, se realizan las extorsiones que platicamos, y dentro de la cárcel también se da el tema del cobro de la talacha, que es algo que inevitable, pero que manejan directamente las personas privadas de libertad por el control que tienen directamente dentro de la cárcel. Y hoy por hoy ya se ven todavía incluso asesinatos de personas que no logran pagar esa cuota, imagínense. Es un riesgo, es una vulnerabilidad muy alta. Entonces, las conclusiones y recomendaciones directamente son para los que tienen la oportunidad de los espacios que se encuentran en hacer algo por el sistema penitenciario. Es necesario invertir en una infraestructura penitenciaria acorde para tener el control y para tener los espacios que realmente se necesitan y tener control de esas personas privadas de libertad. Es necesaria una clasificación de los privados de libertad por nivel de peligrosidad. Es urgente una cárcel verdadera con protocolos de máxima seguridad, ¿verdad? Y es necesaria una carrera penitenciaria para impulsar directamente la profesionalización del personal penitenciario. Estas son parte de las soluciones que están plasmadas aquí en este libro. Prácticamente reflexionar también en la sociedad guatemalteca la importancia del sistema penitenciario. No podemos decir, miren, sí, que los quemen a todos, es lo que no sirve, porque realmente, incluso hasta hay un estudioso de la criminología que establece que cada sociedad tiene los criminales que se merece. ¿Qué estamos haciendo por esos grupos vulnerables? Nosotros sabemos muy bien, existen las pandillas, existen las maras, un fenómeno criminal que azota al país, tal vez no al nivel de El Salvador, pero que quisiéramos controlar. Pero ¿qué políticas de prevención del delito estamos trabajando en esos espacios vulnerables, en esas colonias, zonas marginales que producen pandilleros? Porque esa es la realidad y no estamos haciendo nada. Si no focalizamos eso a las causas, nunca vamos a tener resultados hasta esas causas que producen estos criminales. No, la falta de oportunidades también, la falta de educación y un montón de factores que realmente nos está afectando aquí en Guatemala, que media vez nosotros o nuestros gobiernos o si nosotros no vemos la forma de hacer el cambio, pues erradicamos todas esas necesidades, no vamos a lograr un cambio y como dice el licenciado, el experto en la materia, va a ir creciendo la criminalidad y la verdad, licenciado, yo lo felicito porque escribir un libro, pues para cualquiera se dice fácil, pero realmente lleva mucho tiempo y plasmar acá sus ideas para que usted entienda que cómo es ese infierno acá en Guatemala y la verdad que lo mejor para no vivir ese infierno, pues evite ese problema, no se meta a nada ilícito y así nunca lo conoce, pero sí lo invitamos a que lea este libro. ¿Algo más que agregar para finalizar, Gracias, licenciado? Únicamente agradecer la invitación, de verdad, muchas gracias, licenciado, y esa reflexión, dejarle a los guatemaltecos de conocer, de compartir la información también, porque muchas veces no podemos alegar ignorancia de ley, Claro. pero honestamente cuando compartimos las experiencias, cuando compartimos conocimiento, evitamos cosas trágicas en los demás también.
Sí, no. A ustedes gracias por estarnos viendo hoy en un sabadito donde se está comiendo un tamalito, provechito para los que están comiendo o los que ya comieron. Y lo invitamos otra vez nuevamente, lea este libro, la verdad es espectacular. Y también lo invitamos a que se suscriba, a que nos comente a quién quiere ver acá. La verdad que nosotros nos interesa cambiar la ideología de muchos guatemaltecos, tocar diversos temas de diverso interés para que usted esté enterado y llevarle un poco de lo que nosotros sabemos y nos hemos esforzado en aprender y que los profesionales están de acuerdo en poder transmitírselos a ustedes. Recuerden, si usted llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé sobre el sistema penitenciario. Hasta una próxima, se cuida.